Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pacheco Corona y en este video les voy a hablar del sistema de complemento. El sistema de complemento está constituido por proteínas o factores solubles, por receptores de membrana para estas proteínas cuando son activadas y por moléculas reguladoras que frenan esta activación una vez que han cumplido su función. La mayoría de estas moléculas, de estas proteínas solubles, son sintetizadas en el hígado, son de tipo enzimático y son transportadas en la sangre en su forma inactiva hasta que la presencia de PAMPs o de proteínas de la fase aguda o de unión de antígeno-anticuerpo nos van a inducir la activación secuencial de la cascada del sistema. Esta activación secuencial tiene tres fases: la fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase de ataque a la membrana. Durante la fase de reconocimiento, estos factores, estas proteínas solubles, van a ser distintas dependiendo o para cada vía, mientras que en la fase de ataque a la membrana estos factores convergen para que se lleve a cabo la lisis celular. El sistema de complemento tiene muchísimas funciones, entre las que podemos resumir o englobar en tres. La primera es que el sistema de complemento forma parte de la línea de defensa del hospedero contra microorganismos patógenos a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, la opsonización, la liberación de péptidos quimiotácticos, sobre todo para atraer a células polimorfonucleares, la ampliación de la inflamación, el incremento de la fagocitosis, la lisis celular o bacteriana, dañando su membrana. Y para comenzar a hablar de las vías de activación del sistema de complemento, me gustaría hacer ciertas precisiones. Algunos de estos factores solubles se fragmentan al activarse el sistema de complemento. Se van a fragmentar en moléculas de menor y de mayor tamaño. Las moléculas de mayor tamaño se adhieren a la membrana y funcionan como complejos enzimáticos que van a ir activando a los factores siguientes, continuando la reacción en cadena. Y esta activación va a terminar en el momento en que estos factores del complemento, que están adheridos a la membrana, forman una estructura tubular a través de la cual inducen la lisis. Y las moléculas o los fragmentos de menor tamaño, que son los que se quedan circulantes en el torrente circulatorio, van a tener tres destinos principales. El primero es que incrementan la reacción inflamatoria a través de la activación de los mastocitos y de las células endoteliales. El segundo es que van a favorecer la fagocitosis, como al funcionar como opsoninas que van a reconocer otras células con sus receptores especiales de las células fagocíticas. Y la otra es que son potentes quimiotácticos. El sistema de complemento puede activarse por tres vías distintas: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. La vía clásica evolutivamente es la más reciente, mientras que la vía alterna o del properdin es la más antigua. Las tres son distintas o difieren en su estímulo inicial y en el reconocimiento de estos estímulos. En general, hay tres puntos importantes para la vía de activación del sistema de complemento. El primero es que las señales endógenas y exógenas, que son señales de peligro, las van a recibir los receptores para el reconocimiento de patrones moleculares que son específicos del sistema del complemento. Estos pueden ser, por ejemplo, anticuerpos específicos, anticuerpos de tipo M, para que puedan ser capaces de inducir las distintas vías. Por ejemplo, también lectina, ligadora de manosa, las ficolinas, la proteína C reactiva, entre otros.
Y el siguiente paso, el siguiente punto importante es la formación de la convertasa C3 y la convertasa C5, que es el punto clave de la activación de un sistema de complemento biológicamente. Y por último, la formación de un complejo de ataque a la membrana, que es donde van a converger los factores para donde convergen los factores para pues llegar a la lisis. Y es importante también mencionar que el sistema de complemento, que si el sistema de complemento se activa además o en tiempos extemporáneos o por tiempos prolongados, puede causarle daños al hospedero, por ejemplo, causándole enfermedades autoinmunes. Y ahora sí, la vía clásica. La vía clásica inicia con el reconocimiento de una molécula de inmunoglobulina M que se unió a un antígeno. Cuando un anticuerpo se une a un antígeno, el anticuerpo va a sufrir una modificación en los carbohidratos de sus cadenas constantes. ¿Esto para qué? En este caso, para facilitarnos la unión con el factor C1Q. Y entonces damos paso a la fase de activación de la vía clásica. El primer paso de la fase de activación es la activación del factor C3. Para esto vamos a describir este proceso previo. El primer paso para la activación del factor C3 es la activación del complejo C1. El complejo C1 se da cuando el factor C1Q reacciona con el anticuerpo y los factores de complemento C1R y C1S se unen a C1Q. Este factor, este complejo C1, va a actuar sobre el factor C4 y lo va a fragmentar en dos, en C4A y en C4B. C4A va a continuar libre en torrente circulatorio, mientras que C4B se va a unir, se va a adherir a la membrana de aquel microorganismo, aquella célula que haya dado inicio a la cascada, y van a actuar sobre el factor C2. Cuando actúa sobre el factor C2 lo activa y lo divide en C2A y C2B. C2A va a adherirse íntimamente al fragmento C4B, mientras que C2B va a continuar libre en torrente circulatorio. Y luego a esta nueva molécula de C4A y C2B nos va a formar la convertasa C3. Esta convertasa C3, además de estar formada por estos segmentos, estos fragmentos, va a tener como sustrato natural al factor C3. El factor C3 es el más abundante en el sistema de complemento y tiene una cadena alfa y una cadena beta. Entonces nuestra convertasa C3 va a partir a la cadena alfa del factor C3, dividiéndolo en C3A y C3B. C3A va a estar libre en torrente circulatorio y a la vez va a incrementar la respuesta inflamatoria al incrementar la permeabilidad capilar, al contraer la musculatura lisa y al incrementar la fagocitosis. Mientras que el fragmento C3B se va a unir al complejo de la convertasa C3, que ya estaba adherida a la membrana, y entonces nos va a formar a la convertasa 5. Cuando se forma la convertasa 5, esta da paso a la activación del factor C5 y a la vez inicia la fase del complejo de ataque a la membrana. Entonces, la fase del complejo de ataque a la membrana inicia con la activación del factor C5. Cuando se activa, se subdivide en C5A y C5B. C5A igualmente continúa en torrente circulatorio, nos ayuda a amplificar la inflamación y es especialmente quimiotáctico para las células polimorfonucleares. En general, estas se les conoce como anafilotoxinas, ya que algunas son más, por ejemplo, las C3A y C5A son más potentes que C4A, pero todas son anafilotoxinas, todas tienen la capacidad de incrementar la respuesta inflamatoria aguda. Y continuando con nuestra vía,
El fragmento C5b se va a adherir o se va a unir con el factor C6 y el factor C7. Con esto forma un complejo trimolecular que se va a adherir a un sitio distinto al que se adhirió el segmento C3b. Esta adhesión nos va a activar al factor C8 y este factor C8 es el que va a dar inicio a una lesión o daño molecular, pero que va a ser poco estable. Entonces, para culminar con esta fase, más bien la fase se consolida con la activación del factor C9, que es el que realmente permite un daño permanente y nos permite llegar a la lisis celular. Es decir, el segmento C5b, el factor C6, el factor C7 y el factor 8 van a permitir que se incrusten 6 o más moléculas de C9 en la membrana celular, en la bicapa lipídica, y nos formen un microtúbulo. Y a través de este microtúbulo establecer un daño permanente entre pues, el citoplasma y el medio extracelular. Y entonces permite el paso de agua y finalmente llega a un estallido osmótico, llevándonos a la lisis y a la destrucción de aquel patógeno o célula que debía ser destruido. Y la vía de las lectinas forma parte de la inmunidad innata y, a diferencia de la vía clásica, actúa de inmediato y no necesita la presencia de anticuerpos. Inicia con el reconocimiento de monosacáridos, que pueden ser, por ejemplo, manán o N-acetilglucosamín, entre otros, y en conjunto con la acción de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Estos receptores son, por ejemplo, la lectina ligadora de manosa, las ficolinas, la L, la H y la S, y en este caso la lectina ligadora de manosa se va a adherir a polisacáridos cuyas cadenas laterales contengan o manosa o glucosa, mientras que la ficolina S, por ejemplo, la ficolina S es una molécula homóloga a C1Q. Y esta junto con la H tiene afinidad o va a reconocer a los azúcares acetilados, mientras que la ficolina L es capaz de reconocer más de 250 glucanos distintos. Y estos receptores para el reconocimiento de patrones moleculares nos van a activar a los MASP1 y MASP2. Estos son proteasas de serina. Y en el humano hay reconocidos 4. El MASP1, MASP2, MASP3 y S-MASP. S-MASP y MASP3 aún no se conocen sus funciones a detalle, pero MASP1, su función es que puede fragmentar el factor C3 directamente, mientras que MASP2 puede fragmentar C4. Entonces, después de esta activación, la vía de las lectinas continúa la vía con la convertasa C3 y la convertasa C5 para posteriormente pasar a la fase de ataque a la membrana. Y por último, la vía alterna o del properdin depende principalmente de la acción de dos factores del componente del sistema de complemento y de la ausencia de otro factor. Los factores que requieren su acción son el factor C3b y el factor properdin, mientras que también necesita la ausencia del factor H. Este factor H, debido a su especificidad, si se encuentra presente en las células, no permite la activación de la vía alterna. De hecho, el factor H y el factor I son los principales reguladores de la vía alterna o del properdin. Entonces, en esta vía, el factor C3b es reconocido por el factor B. Este factor B es un simógeno que contiene un dominio de proteasa de serina, pero que está inactivo. Forman un complejo y el factor D, en presencia de magnesio, los fragmenta, libera el fragmento BA, y al liberar este fragmento BA se activa ese dominio de proteasa que tenía el fragmento B.
y se forma nuestra convertasa C. Es importante mencionar que la convertasa C3 de la vía clásica es distinta a la convertasa C3 de la vía alterna. La convertasa C3 de la vía clásica estaba formada por el fragmento de C4b, el